una persona puede presumir que logró algo o le ganó a alguien o algo, si hizo trampa, si abusó del poder, si mintió, si manipuló? No, ¿verdad? Bueno, sí, muchos lo hacen. Ahí está López Obrador, que nunca ha ganado nada, ni ha logrado nada legalmente. Ni legalmente, ni moralmente, ni con justicia, ni con honorabilidad. ¿Por qué? Porque vayamos a lo último. Él ya puede presumir que logró una reforma al Poder Judicial, pero no puede presumir eso. ¿Por qué no puede presumir eso? Porque lo logró en base a que una mayoría, una mal llamada mayoría calificada que obtuvo en el Congreso, Cámara de Diputados, le avaló todo lo que él dijo sin un análisis. Porque todos los obradoristas tienen una característica: no razonan, son arrastrados de López Obrador, todos, son inmorales, son indignos. Y en la Cámara de Senadores tenía la oposición, no tenía la alianza Morena, PT y Verde, la cantidad de senadores para poder tener mayoría calificada y aprobar todo lo de la reforma judicial. Pero para tenerla, lo último que hizo fue, a la mala, presionar a un senador, arrestando a su familia y haciendo que ese senador de Movimiento Ciudadano tuviera que no asistir como oposición para oponerse a la reforma judicial, porque estaba pensando en que la agresión a su familia. Igualmente al senador Yunes del PAN también lo amenazaron, lo compraron, algo hicieron, porque obviamente el senador Yunes estaba claramente en contra del gobierno de López Obrador, pero claramente. Yunes tachaba a Obrador de loco, dictador, malvado, todo. Y de repente cambia y se pone del lado de Morena. ¿Por qué? Porque lo obligaron, porque lo hicieron que a la mala votara a favor de la reforma judicial. Que Yunes obviamente lo va a negar porque no le conviene, porque entonces le aplican lo que le querían agredir, a pesar de que haya votado a favor de la reforma judicial. Y dos del PRD, que eran traidores, los hicieron traidores porque algo hicieron, los compraron. Se sabe que les ofrecían millonadas de dinero, que los amenazaban con aplicarles alguna sanción, arrestarlos. Es como esas películas de rancheros, en las cuales van a competir dos caballos, el vestido de blanco y el vestido de negro o de guinda, y donde, para que no gane el de blanco, quieren ganar los de guinda, enferman al caballo. Sin que se den cuenta, le dan de comer algo que lo enferma. A la hora de la carrera, el caballo blanco, el caballo de la oposición, pierde. Pierde porque lo dañaron, le dieron de comer algo, lo obligaron, hicieron una trampa. Generalmente a escondidas. Seguramente en la noche le dieron algo de comer, se metieron por ahí. Así hicieron con los senadores de la oposición. Los compraron, los amenazaron, algo hicieron. Entonces, eso no se puede considerar que lograron la mayoría calificada en el Senado. No se puede considerar, se lo consideran los tramposos y se enorgullecen de su trampa. Pero también hay una cosa: para empezar, no ganaron ni siquiera la mayoría simple, porque ya se demostró
que los que ganaron en esta elección del 2024, año 2024, no fue Claudia Sheinbaum, fue Xóchitl Gálvez con el 54% de votación, y Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum con el 36%. No ganaron. Y Maynés con el 9%. Igualmente, la mayoría, la alianza PAN, PRI, PRD ganaron junto con MC, la mayoría simple en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. ¿Pero qué pasó? Que hicieron fraude. Obrador no gana nada legalmente, todo lo hace con fraudes. Igualmente lo extendemos a las elecciones en los estados de Yucatán, Veracruz, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, que sí ganó el PAN, y Movimiento Ciudadano, Jalisco, que lo ganó Movimiento Ciudadano. Nada, todos esos los ganó la oposición. PAN, PRI, PRD, Morena, PT y Verde, nada más ganaron Tabasco, porque de ahí es Obrador, y Chiapas, que está muy idiotizados por Obrador. Entonces, porque ya se comprobó, ya se vio que hubo un fraude tremendo en el proceso electoral. Ya lo demostró Pedro Ferriz de Con, junto con un equipo de ciudadanos que contaron los votos de las actas, de todas las pruebas que se presentaron los ciudadanos, porque tomaron la foto del registro que se pone afuera de las casillas, y 17,000 casillas se contaron, se recontaron, que es el 10%, que son diferentes los resultados que presentan las pruebas de los ciudadanos, donde gana Xóchitl, PAN, PRI, PRD y MC ganan el Congreso de Diputados, el Congreso de Senadores, inclusive las gubernaturas. Y sucede que la corrupción de López Obrador es tan grande que sometió al INE, con esta señora Guadalupe Tadei, una arrastrada obradista tramposa, y con la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, otra obradorista, donde se hizo el fraude, donde usaron actas tramposas los del Morena, PT y Verde en el Tribunal Electoral y en el INE, tramposamente, una corrupción tremenda, que son las que presentaron, no las verdaderas. En las verdaderas votaciones ganó Xóchitl Gálvez la presidencia, precandidata del PAN, PRI, PRD. Las senadurías y las diputaciones la ganaron la mayoría, la alianza PAN, PRI, PRD, MC. Y las gubernaturas de los estados que dije, Yucatán, Veracruz, Morelos, Puebla, Ciudad de México, la ganaron, además de Guanajuato y MC, la ganaron la alianza PAN, PRI, PRD, el Congreso y las gubernaturas. Nada más ganó Tabasco, Morena y aliados, y Chiapas, Morena. Fue un enorme fraude, no solamente en la jornada electoral, que es la votación, también en el proceso electoral, porque López Obrador es el más fraudulento y corrupto ser humano que ha existido, pero es mentiroso. Se metió en las elecciones de una forma descarada, violando la ley electoral, pero más de 100 veces, con lo cual ya no podía, se demostró, el mismo Tribunal Electoral lo demostró. Luego lo negó porque pues es una dictadura la de López Obrador, los obligó a que quitaran esa sentencia que ya habían dado, esa denuncia, esa acusación que ya estaba clara. Violaron los tiempos de campaña, los gastos de campaña, se metió el crimen organizado a favor de la alianza Morena, PT y Verde. Usaron a los servidores de la nación, esos de guinda, de Morena, que andaban haciendo propaganda por Morena cuando no era su función, amenazaban a la gente que si no votaban por Morena les quitaban los programas sociales. Todo estuvo comprobadísimo, todo estuvo comprobadísimo. Entonces en el proceso electoral hubo un fraude enorme, pero además en la jornada electoral
Hubo otro fraude más grande porque ganó Xóchitl Gálvez. Ganó PAN, PRI, PRD, MC en el Congreso de Diputados, en el Congreso de Senadores y las gubernaturas Yucatán, Veracruz, Morelos, Puebla, Ciudad de México, además de Guanajuato y Jalisco. Entonces, si en base a esa trampa que hicieron, logran la mayoría calificada, además de lo que dije, que presionaron a los diputados que estaban en la oposición con trampas y todo, pues obviamente esa reforma al Poder Judicial pues no se dio. Si se dio en forma tramposa, pues no se dio. Se dio pero con trampas y no vale. Pero si nos remitimos un poco al pasado, Obrador no ha ganado nada, nunca. No fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no tenía el requisito de 5 años de ciudadanía y residencia en la Ciudad de México para poder ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Estaba demostradísimo. El mismo Pablo Gómez, que ahorita ya, obviamente ya lo sometió y lo compró Obrador, porque está en el mismo equipo, se oponía a que participara porque no tenía el requisito. Entonces se robó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Tampoco es presidente de México, porque hizo campaña mucho tiempo antes de los tiempos oficiales de campaña López Obrador. Abusó de los gastos de campaña enormemente. Fue financiado por las bandas del crimen organizado. Ya lo dijo el Mayo Zambada, ya lo dijo y ya lo demostró García Luna, ya lo dijo Chapo Guzmán a través de sus secuaces. No ganó. Y además hizo una guerra sucia, una verdadera guerra sucia le hizo Obrador, Morena, PT y Verde, haciendo que todos los spots en la campaña del 2018 para la presidencia, que los spots que hacía el PAN, PRI, PRD, donde se criticaba a Obrador, los quitaban porque decían que era guerra sucia. En cambio, las terribles agresiones del PT, que es un partido apestoso de maldad, y son puros vándalos, igual de corruptos que Morena, y Morena, todas las agresiones que le hacían al PAN, PRI, PRD y al PAN, PRI, las valían. Entonces es una guerra sucia. Entonces no es presidente de la República López Obrador legalmente. No fue jefe de gobierno de la Ciudad de México López Obrador legalmente. No ganaron las elecciones en 2024 Morena, PT y Verde legalmente. No ganaron el Congreso legalmente. La reforma al Poder Judicial que ya impusieron, no la impusieron legalmente. Todo fue con trampas. Además de que Obrador siempre miente. Cuando lo desaforaron no fue por un complot para sacarlo de la competencia presidencial. Fue porque desacató 4 veces una orden judicial que le ordenaba no construir ya en el predio El Encino. Una orden judicial, fue una cosa jurídica, legal, por delincuente. Obrador lo desaforaron, y lo desaforaron el Congreso, los diputados, no fue Vicente Fox. Y cuando hicieron la revocación de mandato, en la que si seguía Obrador o no seguía, fue trampa, porque el presidente en cuestión y su partido no pueden participar. ¿Y que había? Letreros enormes que decían que AMLO siga. No podían hacer eso, y había miles de esos anuncios que AMLO siga. Eso no vale. Por lo tanto, el proceso de revocación de mandato no existió, fue una farsa. En cambio, un periódico sin ninguna intención política, simplemente como periodismo que es, hizo una encuesta a nivel nacional preguntando. El 61% decían que no siguiera Obrador y el 39% que sí siguiera. Entonces López Obrador tampoco ya es presidente de México legalmente, moralmente, en forma justa, no es presidente de México. Ni fue presidente de México, ni es presidente de México, ni fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y lo desaforaron por delincuente. Y no ganó ninguna elección Morena, salvo Tabasco y tal vez Chiapas.
no la ganó Morena en ninguna elección presidencial en este tiempo de 2018 a 2024. Porque en el año 2021, porque López Obrador, siempre violando la ley como el mayor delincuente electoral, que ya no llega a delincuencia, ya llega a locura, a un descaro de cínico enfermo mental, que antes de cada proceso electoral aumentaba las pensiones. Unos 2 semanas antes aumentaba las pensiones. Eso es un uso descarado de las funciones, de las cosas para comprar el voto. Entonces no puede presumir que las modificaciones, o sea, la reforma al Poder Judicial se logró. No se logró porque fue con trampas. Entonces eso de que quieren, porque además las reformas al Poder Judicial son puras venganzas de López Obrador, porque quiere dañar al Poder Judicial, porque como el Poder Judicial, cuando llegó Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se empezó a aplicar más la justicia, la legalidad, cosa que Arturo Saldívar, que era el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era un obradorista arrastrado, que lo reconoció, que dijo que Obrador le pedía que influenciara a los demás ministros para que votaran a favor de lo que decía Obrador. Lo dijo. Y si Obrador un día dijo, es que aunque me acusen de violar la ley, palabras más, palabras menos, mi investidura presidencial está por encima de eso. O sea, está por encima de la ley. Ese es el típico dictador tirano. Ya no es dictador, es un tirano el que dice eso, el que lo hace. Obrador no ha ganado nada, no ha ganado nada. Y cuando pierde, alega y pelea. Perdió 4 veces. Se dice que es invencible. Pues ¿cómo va a ser invencible si perdió 4 veces? 2 en Tabasco. No pudo ser candidato a la gubernatura de Tabasco primero y acusó fraude. Luego fue candidato y perdió con Roberto Madrazo y acusó fraude. Y además, como no ganó, ¿saben qué? Mandó quemar pozos petroleros. Es un asesino, un delincuente, un malvado. Y cuando perdió en el 2006, que no ganó la presidencia de México en el 2006, sino que se la ganó Felipe Calderón Hinojosa, se autonombró presidente de México. Está loco, violando la ley, es un delincuente. Para López Obrador el poder está por encima de los valores, porque el poder como valor, como búsqueda del poder en sí mismo, es un antivalor. La búsqueda de riqueza en sí misma, la búsqueda del poder en sí mismo, la búsqueda de reconocimiento en sí mismo, son antivalores. La única forma en que la riqueza económica, el poder y el reconocimiento no son antivalores es cuando el sujeto no los busca. Son consecuencia de su proceder. Pero Obrador siempre buscó el poder violando todas las leyes, haciendo abusos del poder. Ahí es un antivalor. Y es el antivalor el peor. Es el antivalor de los malvados. Por eso es el anticristo. Vino a hacer daño terrible porque implantó finalmente una dictadura. Pero no solamente una dictadura, una narcodictadura. Porque es aliado de las bandas del crimen organizado que lo han ayudado para que haga todas sus violaciones a la ley. Es un narcodictador que en su gobierno es el mayor asesino de México, López Obrador. Es el que ha generado más muertes en un sexenio, en un gobierno, que los demás presidentes. Porque en delincuencia es el peor, el ataque a la delincuencia, porque hubo casi 200,000 muertos en su gobierno por homicidios, rebasando los 120,000 de Peña Nieto, los 98,000 de Felipe Calderón, los 60,000 de Fox. Es el mayor asesino, además de que murió mucha gente, más gente, por desabasto de medicinas, porque es un inhumano, un cruel, que no le daba medicinas a los niños con cáncer.
que por el COVID, que hubo 806,000 muertos, siendo México el tercer lugar mundial de muertos en el COVID por culpa de Obrador. Donde es cierto, muchos murieron porque el COVID es una enfermedad muy gravísima, pero sí 300,000 se le achacan directamente al mal manejo del COVID en el gobierno de López Obrador. 300,000 muertos por su culpa. Pero además, más masacres, más desaparecidos, más feminicidios, más asesinatos. Y además México fue primer lugar mundial de personal médico muerto en el COVID. Y eso le achaca directamente a López Obrador, porque él como presidente no cuidó a los médicos. Primer lugar mundial de personal médico muerto, mundial, mundial. Es el peor y se dice que es el mejor. ¿Se dan cuenta? No ha ganado nada legalmente, no ha ganado nada moralmente, todo ha sido con abuso de poder. Y quería comentar sobre la Cámara de Diputados y Senadores, que además de que no ganaron, ganó la mayoría, la ganó PAN, PRI, PRD, digamos que con lo que mintieron y se robaron una mayoría del 54% de Morena, PT y Verde contra un 43% de PAN, PRI, PRD y MC, pues sobre ese robo que hicieron, todavía le agregaron otro robo, haciendo que para los diputados que ganan y senadores que no ganan por votación, sino le llaman plurinominales o primera minoría, pasó la alianza Morena, PT y Verde de 54% a 75%. Y la alianza PAN, PRI, PRD, MC del 43% los bajaron al 25%. Eso es un atraco descarado. Si no ganaron de por sí en la votación real, los que ganó fue PAN, PRI, PRD y MC. Pero además, con el robo que hicieron, que dicen que ganaron los de Morena, PT y Verde, además les robaron nuevamente más. ¿Cómo es posible que el que gana 54 lo suban a 75 y el que gana 43 lo bajen a 25? No es justo. ¿Me entienden o no me entienden? Son obradistas, no entienden, porque están idiotizados, porque Obrador los idiotizó. Entonces ya con ese robo de todo y esa sobrerepresentación, que es un robo adicional, hacen las votaciones para las reformas al Poder Judicial y otras cosas. ¿Y qué pasa? Además con las trampas y las amenazas y los sobornos con los que logran que, amenazando a los de la oposición para que se pasen a votar a favor de Morena y la reforma al Poder Judicial, con eso logran hacer que la Guardia Nacional tenga un mando militar. Eso es terrible. Les voy a explicar. El ejército está hecho para proteger al país de otros países, de otras sociedades, y para acciones de rescate. Es para lo que ha estado. Pero Obrador lo quiere aplicar en lo que hacía la Policía Federal y las policías, que es a los delincuentes del país, de mexicanos. La Guardia Nacional, si pasa a ser de mando militar, los militares no tienen las capacidades que tienen los policías. Un militar nada más obedece órdenes. No puede aplicar un raciocinio para atrapar a un delincuente, cómo atraparlo, cómo someterlo, cómo arrestarlo. No puede, porque el policía, por ser de la Secretaría de Seguridad Pública, tiene otros elementos que le permiten valorar diferente las cosas en base a una justicia. El militar no. El militar obedece órdenes. Arréstalo y lo arresta. Como puedas. No respete sus derechos ciudadanos. Tú como puedas, arréstalo, y si quieres, mátalo. No puede ser de mando militar. Porque los militares son para otra función y los policías son para otra. Al hacerlo de mando militar,
los militares van a violar todos los derechos humanos, inclusive de los llamados delincuentes. No sé si me explico. Ahora, lo otro, que la reforma al Poder Judicial, que la gente va a votar para elegir a los ministros de la Suprema Corte y todo, es aberrante, porque siempre, y como lo estaban haciendo antes de esta aberrante decisión, los ministros de alto nivel, todos se hacen por un colegio de jueces, ministros, que califican, y al mayor calificado, al que tiene más capacidades jurídicas, profesionales, es al que van ascendiendo. No puede ser por votación, porque muy respetablemente mi amiga tamalera, con respeto lo digo porque hace tamales y los vende, no puede votar por qué ministro debe ser el ministro, porque ella no sabe de leyes. Y al hacer lo que vote esa amiga tamalera o barrendero o albañil o herrero que no sabe nada de leyes, van a hacer que el político diga: ese es mi candidato, aunque no lo diga, pero que sepan, ese es mi candidato, Juan Sánchez. Y la tamalera que está a favor de este político corrupto, voten por ese ministro. Y gana ese ministro. Cuando ese ministro ya es ministro, le viene un problema de arreglar una decisión jurídica, en la cual el ciudadano no acepta una violación a la ley que le está haciendo el gobierno. ¿Qué decisión va a tener ese ministro? ¿Apoyar al ciudadano o apoyar al gobierno? Pues al gobierno, porque el gobierno lo puso. Y lo más grave de todo es que además van a poner a un colegio que va a calificar gubernamental, que va a calificar el desempeño de los jueces y ministros, como quien dice: no me haces caso, te quito. Esa es una dictadura, una total y aberrante dictadura. Esas dictaduras ya ni siquiera, en el PRI nunca existió eso. En el PRI había un autoritarismo, pero nunca hubo una dictadura. El PRI nunca hubo una dictadura. Hubo una autoritarismo, porque ni siquiera autoritarismo, era una elección de partido hegemónico. Pero nunca se vieron todas las violaciones a la ley, ni las barbaridades, ni lo aberrante que ha hecho López Obrador y Morena. Nunca. Es que dicen, es que se quejaban del PRI y ahora Morena es igual que el PRI. No, Morena no es igual que el PRI. Morena es muchísimo peor que el PRI. Yo vi pasar a 10 presidentes y nunca vi estas aberraciones tan brutales que hace López Obrador. En el PRI era un partido hegemónico y ganaba porque era hegemónico, o sea que era la mayoría, pero no aplicaba de esa forma, nunca aplicaba esas violaciones a la ley que hace Morena, ni a la quinta parte, nada de eso. Sí, no niego que podría haber errores, porque en todos los gobiernos, hasta en los más avanzados, hay errores, pero lo que hace Morena es una porquería moral, es una delincuencia oficializada terrible, es una corrupción exacerbada, oficializada, increíble. Entonces, pero si López Obrador, cuando era en la pubertad, mató a su hermano, ¿qué podemos esperar? Es un asesino. Si López Obrador, siendo estudiante, fue corrupto porque se sabe que plagió su tesis, que era un pésimo estudiante, tardó 14 años en terminar, no sacó ni el 8 de promedio. Dicen que ni siquiera se presentaba a estudiar, era un porro. Era un pésimo estudiante, no tuvo ninguna dignidad académica. No es eso como esos presidentes que tienen dignidad académica, excelentes calificaciones y todo. No, no. Si además como trabajador, cuando de ser político, Obrador era corruptísimo, trabajaba en 2 instancias y en una cobraba sin trabajar. Es corruptísimo el señor. ¿Por qué habla de corrupción que va a combatir? Porque que va a combatir la corrupción si el primer corrupto, el mayor corrupto de México es él y Morena, son corruptísimos. Todo lo que ha hecho este gobierno, Morena, y todo lo que ha funcionado, ha sido corrupción, todo. Dice Obrador que nada más un caso, Segalmex, falso. Corrupción de Ana Guevara, Zoé Robledo, Rocío Nale, Carlos Lomelí, hijo de Bartlett,
Ramírez García, Primo Obrador, los hijos de Obrador, el INDEP, Notimex, Segalmex, todo fue corrupción, y en todos los programas sociales que le llaman, hay corrupción, está demostrado. La Auditoría Superior de la Federación dijo que aumentó la corrupción en el primer año de gobierno de Obrador, 50%. Ahorita ya está como al 500%. ¿Cuál ataque a la corrupción? Es aumento de la corrupción. Entonces Obrador es una porquería humana, pero hay una cosa. ¿Por qué es tan cínico que viola las leyes abiertamente? Le dicen, y hasta lo dice, me dicen que no haga esto porque no es legal. Pues lo hace diciéndolo. Ese descaro ya no es un descaro de una persona simplemente inmoral, el más inmoral, el más corrupto. Es una persona enferma mental, es un psicópata, es un esquizofrénico, es un paranoico, es un mitómano, es un narcisista. Entonces Obrador no ha ganado nada, no ha logrado nada. Lo que ha logrado y ganado, entre comillas, ha sido con abuso de poder, con mentiras, porque es el mayor mentiroso. Dice, el 90% de lo que dice es mentira y el otro 10% es no comprobable, que lo que sí diga es cierto. Entonces es el peor ser humano. No ha ganado nada, no ha logrado nada legalmente, equitativamente, moralmente. No ha ganado nada. Todo lo vino, en este mundo lo vino a robar, a usar el abuso de poder, la mentira, la manipulación, la violación a la ley, la corrupción. Obrador no ha ganado nada nunca en su vida, y enseñó al pueblo que es su peor legado, decirle al pueblo: pueden robar, pueden mentir, pueden abusar del poder, no le hagan caso a la ley, porque él ante el pueblo desacataba abiertamente la ley. ¿Qué legado le deja a México? Lo peor.